Biblia y tradición. Es bastante común que a los católicos se nos critique por seguir ciertas tradiciones. Puede que se nos diga, yo no sigo tradiciones de hombres como ustedes, y que nos señalen Mateo capítulo 15, versículo 3. Jesús contestó, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Abordemos este tema en tres pasos. Primero, veamos el contexto del pasaje. Es importante entender qué es lo que Jesús quiso decir, leyendo los siguientes tres versículos de este pasaje de San Mateo. Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre, y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Nuestro Señor explicaba que el cumplir con el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre incluía ayudarles económicamente. Sin embargo, los fariseos tendían a evadir esta responsabilidad dedicando sus bienes como donativo para Dios, quebrando de esta forma la ley del Señor. Segundo, veamos el significado de tradición. La palabra griega que utilizó San Mateo para tradiciones fue paradosis. Esa misma palabra la utilizó San Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. ¿Se contradice acaso la Biblia? Imposible. Ahora veamos la definición de la Real Academia. Resaltemos las definiciones número 1 y 4, que son las que aplican a nuestro contexto. Definición número 1. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hechas de generación en generación. Esta primera definición es la que aplica a lo que se refería Jesús. Los fariseos se transmitieron una costumbre muy mala que anulaba totalmente el mandamiento de Dios. Veamos ahora la definición número 4. En varias religiones, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos o el conjunto de ellas. Ese es el significado de la palabra en Primera de Corintios 11:2. Tercero, apliquemos nuestro sentido común. ¿Será que las tradiciones cristianas son malas? ¿Sería malo quizás ir al templo por lo menos una vez a la semana? Evidentemente no. Jesús habla en contra de las tradiciones que específicamente anulan la ley de Dios. ¿Estaría Jesús en desacuerdo con una tradición que le honre? Como quizás reunirnos todos los viernes por la tarde a orar en familia. Es sumamente importante prestarle mucha atención al tipo de tradiciones que Jesús demandaba. Pues hermanos, la Biblia es nada más que el conocimiento. La Biblia es nada más que el resultado de la tradición escrita que heredamos de los apóstoles. El hecho mismo de que los cristianos hayan creído en la Biblia es en sí una tradición. Las Sagradas Escrituras nos lo demuestran. Veamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Es importante darnos cuenta de que somos vigorosamente exhortados por Dios a conservar tanto la tradición escrita como la oral. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las tradiciones transmitidas oralmente? Si leemos con atención, veremos que Jesús nunca escribió nada, ni envió a sus discípulos a escribir. Marcos 16:15. Id
id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Por otro lado, queda muy claro que la fe se adquiere escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación. En 1 Corintios 15, versículos del 1 al 2, encontramos: Hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué y que ustedes recibieron y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan, con tal que lo guarden, tal como yo se los prediqué. De otro modo, han creído en vano. En 1 capítulo 11, versículo 2, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. 1 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Segunda de Timoteo 2:2. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces de instruir a otros. ¿De qué nos está hablando San Pablo aquí? Simplemente de sucesión apostólica. Jesús les da el poder a aquellos hombres para predicar, y fueron algunos de ellos y otros apóstoles quienes más adelante, sin saberlo, escribirían el Nuevo Testamento que hoy tenemos. ¿Y qué cosa fue lo que los apóstoles entendieron que era su misión y prioridad? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Podría ser posible que estas tradiciones orales murieran con los apóstoles? Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mateo 28:20. Jesús nos dijo: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le vamos a creer? Es imposible que Jesús no cumpla su palabra. Él nos envió el Espíritu Santo y prometió a su iglesia que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo. Resumiendo, la Biblia es el resultado de la tradición escrita. Para ser capaces de tener la verdad absoluta de Cristo, debemos contar también con la tradición oral. De otro modo, tendríamos solo una parte de aquella verdad. Si realmente amamos a Cristo, nosotros lo queremos todo y no nos conformaremos con solo una parte. Recordemos que siempre hace falta dirigirse a la iglesia fundada por Cristo en los apóstoles, la cual escogió los libros que tiene nuestra Biblia, porque la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, como nos dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Tengamos en cuenta además que la Biblia no cayó del cielo por arte de magia. En el concilio de Hipona en el año 393 y en el concilio de Cartago en el año 397 se escogieron los 27 libros del Nuevo Testamento, luego de la muerte de Constantino. ¿Quién tiene el poder de escoger los libros de la Biblia? La iglesia que Cristo fundó en los apóstoles. Nuestra iglesia es apostólica, tiene una línea directa desde San Pedro hasta el Papa actual y cuenta con la doctrina enseñada verbalmente y por escrito, ya que toda la verdad no está en la Biblia, como nos dice Juan capítulo 21 versículo 25. Es además de vital importancia tomar en cuenta la exhortación de la Iglesia en el numeral 133 de nuestro catecismo.
La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. No dejemos de honrar a Cristo en su gran deseo de que permanezcamos siempre siendo uno, como nos dice Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Y que sobre todo nos pongamos de acuerdo y hablemos una misma cosa. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Dios los bendiga.